Muy buenos días. Estamos a jueves y hoy vamos a detenernos unos minutos en un hombre del cual no tenemos mucha información. Ya nos lo presentó el domingo Dani, se trata de Simón el Celote. A estas alturas debiéramos ya sabernos de memoria las listas de los apóstoles, porque las hemos tenido que leer muchas veces a lo largo de todas estas semanas. Pero es que en este caso realmente solamente tenemos la información de su nombre en medio de la lista de estos 12 que Dios escogió para llevar a cabo su plan y su propósito. De todas maneras, su nombre es interesante porque nos habla de una posible inclinación, un fervor que había en su corazón. Hemos estado mirando esta semana el tema del valor personal, porque el enemigo de nuestras almas trabaja ya desde nuestros abuelos y nuestros padres en la herencia que recibimos. Puede estar él haciendo de las suyas, sembrando discordia, enfados, roturas de matrimonios, peleas entre familias, rencores que quedan allí como herencia grabada en el corazón y en la mente de las familias y de las personas, y nos enfrentamos a la vida con todas estas heridas que pueden provocar en nosotros un valor personal demasiado alto o un valor personal, una autoestima demasiada baja. Y por eso es que queremos proclamar el Evangelio, porque la verdad es que cuando el Evangelio entra en una vida, en una familia, en un hogar, rompe las cadenas de maldición que se van transmitiendo de generación en generación. El Evangelio hace que una persona nazca de nuevo y a veces familias enteras son reconstruidas precisamente por el mensaje del amor de Dios, del perdón de pecados, por las nuevas metas, los nuevos valores y el nuevo enfoque que el Señor Jesucristo trae a nuestras vidas. Y es probablemente esto lo que sucedió en el corazón de este hombre. Simón el Celote probablemente era un hombre que creció con un profundo rencor hacia el imperio romano, dominador, un imperio que les había conquistado, un imperio que les sometía a diversas humillaciones. Y es probable que él se hubiese identificado con aquellos que trabajaban arduamente para romper las cadenas del yugo que tenían sujeto al pueblo de Israel. ¿Habrá sido esta la razón por la cual él siguió al Señor Jesús? Es probable que lo fuera en un principio. Pero cuando él se acercó a Jesús, su corazón fue transformado. Un nuevo celo nació en su corazón, un celo santo, un celo de Dios, un celo por la palabra, un celo por las almas, un celo por el reino de Dios. Y el apodo parece ser que le siguió durante toda la vida. Pero no dudamos de que este hombre cambió sus valores, cambió el enfoque de su vida y decidió servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dio su vida por extender el reino de Dios y ya no utilizó tácticas terroristas, ni se unió a partidos políticos que pudieran apoyar sus pretensiones. Ahora él formaba parte de un ejército diferente, el ejército espiritual, la familia de Dios, la iglesia de Jesucristo, ante la cual el Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerían contra ella. Estamos del lado de la victoria. Tenemos un general victorioso y en el corazón de Simón el Celote nació una nueva pasión. Hay una frase que voy a usar hoy para titular este devocional: lo que te deleita, te dirige. Y esta frase la voy a seguir utilizando esta semana, ya lo vais a ver, pero es un poco lo que resume de alguna manera lo que había en el corazón, el celo santo que nació en el corazón de este hombre de Galilea y que dio su vida para extender el reino de Dios. Ahora, cuando nosotros vamos a la Biblia, encontramos
el tema del celo. Y la Biblia describe a nuestro Dios como un Dios celoso. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del celo de Dios? Pues estamos hablando del compromiso interno, intenso y protector de Dios para su pueblo y para sus propósitos, el cual busca una respuesta apasionada y obediente. El celo de Dios se relaciona a menudo con la idea de Dios negándose a mirar a su pueblo, dando lealtad o afecto a otro que no sea Él. Dios en su celo demanda lealtad exclusiva de su pueblo. Si leemos, por ejemplo, en Éxodo capítulo 20 y versículo 5, vamos a ver que dentro de los mandamientos dice el Señor acerca de otros dioses, de otras imágenes: no te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Así que aquí el celo de Dios implica que Él busca e insiste en la lealtad exclusiva que le es debida y que es para beneficio de aquellos que se la rinden a Él. Porque esto es algo que tenemos que entender también. En Éxodo 34, versículo 14, el Señor vuelve a repetir: porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Deuteronomio capítulo 4 y versículo 24 dice: porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Y el capítulo 5 y versículo 9 vuelve a repetirlo: no te inclinarás a ellas ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos. Más tarde, Josué está despidiéndose del pueblo de Israel y les hace un llamado, una convocatoria a una consagración total al Señor. Y les dice: no podréis servir al Señor, porque Él es Dios santo, Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Así que, amados hermanos, esta es una cosa que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestra vida cristiana. Vivimos revestidos de la gracia de Dios y es posible que eso nos lleve a veces a tratar con nimiedad la importancia del pecado en nuestra vida o nuestra falta de lealtad y de compromiso con Dios y con su obra y con los valores del reino de Dios. Muchas veces la respuesta de los cristianos al compromiso y al llamado de Dios es una respuesta absolutamente mediocre, comprometida muchas veces o mezclada con amor al mundo y muchas veces incluso siendo muy livianos en el trato del pecado en nuestra vida o en la vida de nuestros semejantes. Pero tenemos que recordar hoy esta verdad, que Dios es un Dios celoso y Él tiene celo por el honor de su nombre. En Isaías 42, 8 dice: yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Y esto lo va a repetir en distintos lugares. Por ejemplo, en Deuteronomio 32, 51, el Señor reta a su pueblo y dice: por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel en las aguas de Merida de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Es Dios regañando a su propio siervo, nada más y nada menos que aquel a quien él miraba cara a cara, a Moisés, en un momento de frustración, de enfado y de enojo. Cometió el pecado de idolatría, diríamos, en el orgullo de hacer más de lo que Dios le había dicho, golpeando a la roca, en lugar de hablar solamente a una roca que ya había sido herida y por lo tanto no necesitaba ser golpeada otra vez.
Más tarde Dios se lo recordará al pueblo de Israel en el capítulo 48 de Isaías, versículo 9, cuando Dios dice: por amor de mi nombre diferiré mi ira y para alabanza mía la reprimiré para no destruirte. He aquí te he purificado y no como a plata, te he escogido en horno de aflicción. Por mí, por amor de mí mismo lo haré, para que no sea mancillado mi nombre, mi honra no la daré a otro. ¿Por qué? Porque en el celo de Dios hay bendición para su pueblo. En Zacarías 1:14, por ejemplo, Dios dice: clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé con gran celo a Jerusalén y a Sión. Y luego, mucho antes, en el segundo libro de Reyes, capítulo 19, versículo 31, dice: porque saldrá de Jerusalén remanente y del monte de Sión los que se salven. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es decir, el pueblo de Dios alcanza la victoria y es bendecido por el celo que Dios tiene de su propio nombre. En la victoria y en la gloria de Dios está involucrada nuestra victoria y nuestra bendición. Y así podríamos seguir añadiendo algunas cosas más. En Joel 2:18, por ejemplo, dice: y el Señor, solícito por su tierra, perdonará a su pueblo. En Zacarías 8:2 vuelve a decir: celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Esta es una ira que a veces en disciplina corrige a su pueblo, pero otras veces es un muro defensor para castigar a nuestros enemigos y llevarnos a nosotros a una experiencia de victoria. ¿Cómo está tu celo por la santidad? ¿Cómo está nuestro celo por vivir la vida cristiana para la gloria y la honra del Señor? Simón el Celote fue un hombre que estuvo dispuesto a cumplir el mandato de Jesús de ir a todas partes llevando el mensaje de salvación y de esperanza. Por eso hoy nosotros tenemos que tener celo de Dios, celo por la santidad, celo por la proclamación del Evangelio, celo por el avance del reino de Dios aquí sobre la tierra. Por eso la pregunta de hoy es: ¿hay en tu corazón una pasión por compartir a Cristo? Lo que amas te dirige, lo que te deleita te dirige. Mi oración escrita esta mañana es: amado Padre, que puedas encontrar en nosotros una respuesta apasionada y obediente, que nuestra lealtad sea contigo, fieles y comprometidos con tu gloria y con tu obra. Así podremos glorificar tu nombre y dar muestras de un amor sincero por tu persona y por tu palabra. Ayúdanos con el poder de tu Espíritu Santo a vivir en santidad. En tu nombre, amén. Que el Señor os bendiga. Os espero mañana para despedir esta semana en una última reflexión sobre Simón el Celote.